más lamentables que hemos tenido el año pasado. Recordemos que aproximadamente el territorio de Tarija, el territorio de Potosí, se quemó considerando la magnitud de lo que se fue con el año pasado, este incendio que comprometió varias áreas verdes protegidas. Y a todo esto uno dirá, ¿vamos a volver a tener estos mismos episodios? Se acercan fechas en las que saben perfectamente que se inicia otra vez el tema del chaqueo. El mismo clima se presta también para que cualquier incendio, fogata, se pueda expandir con muchísima facilidad. Otoño, invierno, las cosas están secas. Esto lo vamos a analizar con Manuel Morales. Aquí ya tengo el gusto de saludarlo. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Estamos preocupados. Hay que poner la alerta respectiva porque en junio o julio comienzan los incendios forestales. Cada año se ha presentado los mismos, pero el año pasado ha sido muy sensible porque se han quemado 12.6 millones de hectáreas. Es decir, nunca antes en la historia del país se había quemado tanto bosque y zonas no boscosas, que son pastizales, ¿no? Pero que todo esto está vinculado prácticamente a Santa Cruz, el Beni, algo en norte de La Paz, pero el daño es pues a todo el país y en consecuencia nosotros vemos que no va a haber capacidad de prevención y de evitar desde el gobierno de Luis Arce que estos incendios se vayan a dar, ¿no? Porque para eso necesitas en primer lugar tomar una serie de medidas que las vamos a analizar con calma, ¿no? Correcto. Manuel, permíteme mostrar a la audiencia. Esta revista política semanal ha considerado dicho tema, Contrapoder, y habla de que Arce, así lo ha titulado, ecocida y gestión de bonos de carbono. Estos bonos de carbono también son importantes en este análisis. Veamos primeramente este video y entramos con ese pantallazo de análisis. Contrapoder, revista política. Puntos, entonces, poner alerta, movilización para la protección, para que no ocurra lo mismo del año pasado, bonos de carbono, leyes incendiarias y, por supuesto, ampliar la frontera agrícola entre todo esto. ¿Qué publicaba el diario, el periódico El Diario? Vamos también con esta importante portada porque dice: alerta sobre nuevo ciclo de tragedia ecocida en Bolivia. Así lo ha publicado también el periódico El Diario, y con esa imagen nos quedamos para el análisis con Manuel Morales. Sí, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, hay una amenaza de incendios que van a venir, eso ya lo sabemos. En segundo lugar, tenemos un gobierno como el de Luis Arce que no va a tener la capacidad de evitarlos. Hay un decreto de pausa ambiental. Sin embargo, en el periódico también se pone un ejemplo. El hijo de Luis Arce, el señor Mosqueira, Arce Mosqueira, se compró una propiedad y justamente
18 días después que Arce promulgó el decreto de la pausa ambiental, su hijo ya estaba chequeando, ya estaba quemando. Entonces, ¿cuál es el problema que viene en este momento, no? Es que los incendios son descontrolados, dañan el medio ambiente, pero es un mecanismo de ampliar la frontera agrícola. Ahora, los incendios ya la población conoce, sabe que nos tenemos que movilizar. Mejor si lo hacemos de manera preventiva. Y en el fondo, el gobierno de Luis Arce además ha elaborado toda una política orientada a buscar un financiamiento sobre el cambio climático. Es decir, el gobierno de Luis Arce durante el 2024 ha tomado 4 acciones legales que les quiero un poquito explicar brevemente para apropiarse de los bonos de carbono. En primer lugar, ha habido una sentencia constitucional plurinacional, la 40 quebrado 2024, donde se modifica la ley 300, la ley de la madre tierra, y ya se puede en Bolivia comercializar, mercantilizar el tema de los bosques. Luego ha firmado un convenio con una empresa norteamericana, la CORIC, Infraestructura Partners, para comprometerse a cobrar los bonos de carbono en Estados Unidos. Seguro ese contrato va a tener que ser presentado al Parlamento. Hay el decreto supremo 5264, donde ya se prevé que el gobierno, a través de los varios ministerios, sobre todo Economía y Finanzas, son los únicos que van a monopolizar el cobro del cambio climático. Y finalmente, en la ley 1613 del presupuesto ya se han establecido cuáles son estas operaciones. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a pasar? En Bolivia, si no se quema tanto bosque como el año pasado y hay una reducción, esa reducción va a ser aprovechada por el gobierno para tramitar a nivel internacional un pago de bonos de carbono a nombre de los pueblos indígenas y a nombre de la naturaleza. Mientras tanto, va a haber otra parte que se va a seguir incendiando. Entonces, esta es una política perversa del gobierno de Luis Arce y lastimosamente algunos candidatos, por lo menos he escuchado a 2, hablan en su propuesta que cuando lleguen al gobierno, ellos se van a dedicar a buscar los bonos de carbono. Cuando Luis Arce este año ya lo va a hacer. Entonces, es una situación muy peligrosa y lo que nosotros estamos haciendo es convocar a la ciudadanía a prepararnos y a salir de movilizaciones cuando se vaya a dar los primeros incendios para que esta vez seamos más efectivos y presionemos para la abrogación del paquete de normas incendiarias que lastimosamente el Parlamento no lo ha podido hacer, ya que se hicieron algunas abrogaciones en el ámbito del Senado, pero luego cuando bajó a la Cámara de Diputados ahí se bloquearon y en este momento tenemos todo el paquete de normas incendiarias que siguen vigentes. Hacer énfasis en eso, justamente que acabas de decir, Manuel. Del paquete de leyes incendiarias no se ha podido abrogar ninguno. Así lo entiendo. Ninguno. Y perfecto. Ahora bien, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es solamente de la bancada del gobierno, de la bancada del movimiento al socialismo? ¿Es también responsabilidad de las bancadas opositoras? ¿O en su defecto es parte de la situación en la cual nos ha llevado hoy estos 2/3? Sí, mira, se suponía que en el Parlamento algunos diputados, senadores de Comunidad Ciudadana habían abanderado la lucha contra el paquete de normas incendiarias. Algunas de estas personas han sido entrevistadas, en fin. Entonces, se avanzó en algún momento en la Cámara de Senadores cuando se aprobó algunas abrogaciones de estas normas, pero luego se trancaron. ¿Cuál es el problema? Tenemos desde la ley 337 que crea un perdonazo a las personas que han estado quemando y que deberían haber sido investigadas por la Autoridad de Bosques y Tierras y deberían haber sido presentadas a los jueces. Y este perdonazo es retroactivo, fíjate la barbaridad, a 1996. Bueno, resulta que hay otras leyes en las que se autoriza, por ejemplo,
a las comunidades indígenas a poder chaquear hasta 20 hectáreas, que es algo también dado. Y esas normas son las que han querido, por ejemplo, abrogar algunos parlamentarios del Oriente. Y se olvidaban de otras normas donde se autoriza el uso del incendio como un mecanismo para ampliar la frontera agrícola. Bueno, en resumen, son más o menos 8 leyes incendiarias y todo este paquete no ha sido abrogado por el actual Parlamento, el Parlamento de Choquehuanca, el Parlamento de Andrónico, el Parlamento de la senadora Cecilia Requena, así nomás tenemos que decirlo. Es un Parlamento que en el fondo no ha abrogado ninguna de estas leyes que siguen vigentes. Entonces, si yo estoy en el Oriente y le prendo fuego a un bosque, tengo todo un mecanismo de todas estas leyes que me van a respaldar para que no sea detenido, procesado, porque finalmente hay una protección a la quema legal. Estas leyes vienen durante el gobierno de Evo Morales, donde se hablaba de que el chaqueo era una práctica cultural de los pueblos indígenas, que siempre hay que chaquear, que siempre se va a chaquear, pero cuando hablamos ya de la región de Santa Cruz y el Beni, los incendios o los chaqueos son pues descontrolados por lo que tú decías, época seca, deja de llover, y esta es la mejor manera que han encontrado los traficantes de tierras de cambiarle la vocación a la tierra. Es decir, si tú tienes un bosque que es tierra forestal, lo incendias, luego vas y lo reclamas y le cambias el tipo de uso de suelo, porque ya no hay ahí un bosque, sino hay tierra apta para meter ganado o ampliar los cultivos de soya transgénica. Entonces, al cambiar la vocación de la tierra, luego te haces dotar de esa tierra, la puedes vender, comercializar. Entonces, el incendio trae detrás de sí un gran negociado en términos de tráfico de tierras, y eso es lo que está sucediendo en el país. Quiero dar lectura de un mensaje de un ciudadano que dice lo siguiente: no olvidemos de que también es realidad que la gente del campo no tiene para pagar maquinaria y poder desmontar. Entonces, lo que hace tradicionalmente y pues, sobre todo por economía es chaquear. Y a muchos de estos incendios se le ha atribuido como un accidente de gente campesina. Sí, pero hay un problema, ¿no? En Bolivia, la cantidad de tierra que se ha desmontado o deforestado es suficiente por demás para la actividad agrícola. Es más, las mejores tierras se están siendo cultivadas con soya para alimentar básicamente a los cerdos, a las vacas y a los pollos. Entonces, no hay necesidad de que las comunidades campesinas chaqueen. Ahora, yo me acuerdo en la cuesta de Sama, todos los años hay incendios descontrolados, están viendo los bomberos voluntarios, pero al final, ¿quién ha iniciado esos incendios? No es un incendio controlado. Y finalmente hay otros mecanismos, ¿no? Para desarrollar la agricultura sin quemas, sobre lo cual el Estado, los campesinos y el sector productivo debería hacer énfasis. Pero en Bolivia se ha ido por lo más fácil. No se crean las condiciones para que hagas un chaqueo controlado, porque eso implica trabajo, implica crear cordones de seguridad para que los incendios no se desborden. Eso es un trabajo arduo. Entonces la gente ha ido por lo más flojo en este momento, por meterle fósforo, incendiar, ver si se para el incendio y dedicarse a la agricultura. Pero como te digo, hay tierras cultivables. Lo que pasa es que la gente prefiere quemar, cultivar donde la tierra recién ha sido quemada y olvidarse de la tierra que ya la tenía dispuesta para la agricultura. Y haciendo justamente énfasis de lo que ponemos a pie de pantalla, gobierno de Bolivia ecocida. ¿Por qué este gobierno está en el foco de la crítica en este momento? Tal vez esta imagen nos pueda ayudar. A ver, vamos poniendo esa imagen con la torta de cifras que nos revela la estadística. Manuel, Arce tiene el récord de los mayores incendios. ¿Nos podrías explicar esto? Sí, por supuesto, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de los incendios se han estado dando en el país
prácticamente desde la década del 2000. Cuando Evo Morales era presidente, hubo la quema de la Chiquitanía el 2019 y eso coincidió con las movilizaciones que había en defensa del voto para que no sea habilitado Evo Morales. Y ese fue un momento, un pico muy alto, ¿no? El 2019 se quemaron 5,3 millones de hectáreas, pero muy concentrado en la región de la Chiquitanía, y eso generó también otras movilizaciones contra Evo Morales. Ya cuando llegó la señora Yanine Áñez, el 2020, estábamos más enfrascados en el COVID-19 y se quemaron 4,9 millones de hectáreas. Es decir, ni siquiera durante la pandemia se ha dejado de quemar. Ya cuando ingresa Luis Arce, se quemó 4,2 millones de hectáreas en 2021, 4,4 millones en 2022, bajó a 3,5 millones de hectáreas en 2023, pero el año pasado, el 2024, esto se ha disparado a 12 millones,6 de hectáreas. Es decir, nunca antes en la historia del país, durante ningún presidente, se ha quemado una superficie tan grande de hectáreas donde se ha dañado flora y fauna. Y este año, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a pasar este año cuando estemos en campaña electoral y se empiecen a dar los incendios y la gente más va a estar preocupada de otros temas que de, evidentemente hacer incidencia política para parar esta situación? El gobierno de Luis Arce no tiene ni diésel para mandar a los bomberos voluntarios a apagar estos incendios. No sé cómo van a hacer para contratar vuelos de avionetas o aviones para ir a apagar los incendios cuando no hay para combustible. Entonces, la alerta que estamos haciendo es por la grave situación de incendios que va a venir y por las carencias evidentes del actual gobierno. Y en medio de este descontrol, justo en plenas elecciones, nos van a pescar los incendios. Entonces, vamos a tener una crisis económica, una crisis política, una crisis electoral, una crisis vinculadas al narcotráfico y también vamos a tener una crisis ambiental. Algo tenemos que hacer desde la ciudadanía. Terminando esta entrevista, Manuel, permíteme que también hablemos así de lo que tú ya de cierta manera también has hablado, bonos de carbono, pero veamos esta imagen. Y en esta imagen, obviamente refleja que dice que Luis Arce firma con una empresa, la Conic Infrastructure, venta de bonos de carbono por $5,000 millones. Esto, ¿cuál es prácticamente el beneficio para el país si es que continúa? Bueno, los bonos de carbono son una medida que están utilizando sobre todo empresas transnacionales que contaminan, entonces compran los bonos de carbono y con eso justifican que están aportando al cambio climático. Los bonos de carbono se venden en Estados Unidos, en la bolsa a nivel internacional, y para eso el gobierno de Luis Arce ha firmado un convenio con la CONIC para que sea esta empresa norteamericana la que tramita en Estados Unidos la compra de esos bonos de carbono. O sea, van a ofertar a nombre del gobierno boliviano por un valor de $5,000 millones en el mercado norteamericano de los bonos de carbono, de cambio climático, como quiera que se los llame. Y este contrato tiene que ser firmado por el Congreso, es decir, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Algún rato el presidente Arce lo va a tener que presentar, pero ya hay esta estrategia en marcha. Ahora, de esos 5,000 millones, esta empresa intermediaria se va a quedar seguramente con la tajada más grande. Algo le va a llegar al gobierno boliviano, que está muy urgido de tener dólares para la compra de combustibles, y luego a algunos municipios, algunos pueblos indígenas les va a llegar las migajas. Entonces, este es el mecanismo, pero se cobra por bosque que ha sido quemado y que el próximo año deja de ser quemado. Ese es lo perverso de los bonos de carbono. Es decir, si el año pasado, durante el gobierno de Luis Arce, se quemaron 12,6 millones de hectáreas y este año se queman solo 10, Luis Arce va a ir a cobrar por esos 2,6 millones de hectáreas que no se han quemado.
Entonces, esto es una política realmente perversa y que se está adelantando además a los otros partidos políticos que están en competencia electoral y que algunos de ellos han anunciado que también van a buscar utilizar los bonos de carbono, pero ya Luis Arce lo está haciendo. Ahora, ¿podrá firmar ese convenio? ¿Será autorizado por el Parlamento? Es otro tema, pero Luis Arce ya se ha adelantado a crear las condiciones para que sea un gobierno que al mismo tiempo se ecocida y al mismo tiempo cobra estos bonos por el cambio climático. Manuel, para culminar, hablemos de esa movilización autoconvocada y ahí tenemos una imagen que nos va a acompañar. Movilización ciudadana autoconvocada para defender nuestros bosques. Esta movilización está ya planificada, está garantizada, se está llamando a la movilización. ¿Quiénes tendrían que formar parte de la misma? Sí, todos los años, cuando ha habido quemas, la ciudadanía ha salido a marchas, ¿no? Se ha movilizado. En este caso, lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que estas movilizaciones ya estén organizadas desde ahora. En ese contexto, estamos en reuniones con grupos de activistas, con grupos de organizaciones de mujeres, de medio ambiente, preparándonos para, en cuanto se dé el primer incendio, hacer una movilización nacional, pero que tiene que ser contundente, ¿no? Para obligar al gobierno verdaderamente a tomar medidas y dentro de eso obligar al Parlamento y al mismo gobierno a abrogar de manera inmediata, lo más antes posible, el paquete de normas incendiarias. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que cualquier persona que inicie un incendio sea detenida, sea procesada y finalmente sea enjuiciada. Esa es la idea que estamos buscando, pero para eso necesitamos tener mucha fuerza social. Yo convoco a la gente de Tarija, aquellas personas que son sensibles con nuestros bosques, nuestra flora, nuestra fauna, a empezarse a organizar. Esto es autoconvocatoria. Va a haber convocatoria seguramente a nivel nacional, pero allá en Tarija la gente tiene que organizarse, hay que empezarnos a preparar porque vamos a estar en época electoral y no podemos permitir este año que nuevamente se quemen nuestros bosques. Muchísimas gracias, Manuel Morales, por dar a conocer justamente esto que ya nos tiene que alertar y preocupar. Muchísimas gracias. Gracias a ti y muy buenas noches. Vamos a ir ya finalizando, por supuesto, el antes de medianoche, con todo lo que significa este material que no solamente hace alusión a que podemos evitar, ¿no? Podemos evitar que se genere estos incendios, sobre todo desde la conciencia del mismo ciudadano. Reitero, el tema de las multas son muy pequeñas, Sí. ¿no? Las investigaciones no han funcionado. El gobierno ha planteado de que la ABT sea la responsable. No hemos tenido personas, en el caso de Tarija, que hayan pagado una suma importante del movimiento que han generado. Uno está el efecto por la quema, ¿cierto? Claro. De las miles de hectáreas que se han quemado, que se han consumido, y año tras año se repite. Segundo, ¿Hay arrestados? ¿Hay apresados? ha habido en su momento, en el caso de ¿Ya Tarija, están libres? Claro, las penas son menos de 3 años, entonces con un perdón judicial ni siquiera entran a la cárcel. Correcto. ¿No? Entonces, este tipo de cosas creo que hacen de que evidentemente se tenga que repensar. Y el otro fenómeno es las instituciones que están llamadas al tema de producción no han sido capaces de generar conciencia ambiental, Aníbal, ¿no? Porque esto se resuelve con conciencia ambiental. Las secretarías de medio ambiente, tanto municipal como de gobernación, comités cívicos, para evitar justamente convocar a marchas, ¿dónde está una planificación que ya debería estar desde el inicio de año ya haciendo campañas de concientización y no esperar de que llegue junio para que recién empezarse a preocupar? Claro. Y otro es el efecto, ¿no?, de la naturaleza que gracias a Dios se recupera sola, ¿no? Así es. Porque los planes de reforestación que han implementado simplemente han sido un saludo a la bandera. Hay que preguntarse nomás en esos últimos 5 años cuántos planes de reforestación y cuánto el gobierno ha gastado, porque no es inversión, Iván. Han venido para la foto, han empezado a cavar pozos, a plantar plantitas, pero después de eso nadie volvió a ver si esas plantitas siguen vivas,
si necesitan Se han vuelto el cuidado, regalo, ¿no? correcto, ¿no? Entonces, creo que son políticas que necesitan un golpe de tablero para poder reacomodar la forma como se están encaminando las cosas en el país. Hay necesidad de replantear en todo nivel lo que está ocurriendo. Este fin de semana tuve la suerte de participar en un taller sobre el principio de autoridad, Níbar, que es fundamental en un país, en un Estado. El por qué la gente pierde el respeto a la autoridad. Uno es por desconfianza, otro es por falta de transparencia, ¿no? Y el otro es credibilidad. Y te doy una cuarta. Lamentablemente en nuestro país está el derecho de un grupo por encima del derecho del ciudadano. ¿Y a qué voy? Esos gremios, sindicalismos, que no sé qué, hacen prevalecer al calor y al amparo de protestas, demandas, bloqueos, hacen que estas cosas irregulares no se cumplan. Lo hemos podido ver desde simples cosas, desde quien promociona o viabiliza que se genere un tipo mercado, de venta de cosas, de productos a las afueras de un mercado, ¿ya? A las afueras de un mercado, con el título de que está ayudando a sectores porque están necesitando en esta crisis económica más ingresos, hasta grandes ejemplos como por ejemplo esto, de la quema de grandes pastizales y bosques que a título de un grupo que se asientan, que se prolifera la toma de tierras, hace que prácticamente la autoridad ya no sea una autoridad, sino sea parte negociadora de sectores. Y si uno elige una autoridad, es para que esa autoridad haga prevalecer la norma, algo que ya está instituido y que se haga notar como autoridad misma, ¿no es verdad? A eso es lo que te refieres. Claro. Es fundamental el principio de autoridad porque parte del derecho, el respeto al bien común. Correcto. ¿No? No puede supeditarse el bien común a un bien político. No puede supeditarse el bien común a un bien sectorial, gremial, ¿no? Sindicalizado. Si es que se van a luchar por bienes gremiales y sindicalizados que están en todo su derecho de ejercer ese derecho y de pedir y exigir atención de las autoridades, pero no puede ser en desmedro del bien común. Claro. El bien común tiene que ser la premisa en una institución pública. Vuelvo a decir, a este país le falta políticas de Estado a todo nivel. No hay políticas de Estado de que justamente puedan generar un horizonte visible, tangible, ¿no? Alcanzable, porque en este tiempo de campaña vamos a escuchar supuestamente políticas de Estado, pero desde una visión partidaria, de interés político, de cómo seduzco a la gente para que pueda captar el voto. Claro, ahí está sobre todo eso, ¿no? O sea, y la autoridad ya ha llegado a perder la autoridad, valga la aclaración y la redundancia, porque dicen, es que no me quiero llevar mal con ese sector. Claro. Significan 1000 votos. Entonces, ahí está el detalle. Claro. Este caso de las fotomultas, Níbar. Ahí está. Este caso de las fotomultas no tendría que negociarse con el transporte. No. No tendría que negociarse. ¿Por qué tengo que yo sentarme a negociar? Yo soy autoridad, a mí me ha elegido el pueblo de Tarija, tengo 58.000 votos, por decirlo, 58 votos que me avalan y yo tomo la decisión de que eso se va a hacer así porque esto es para el bien común. Listo. Claro. No tengo nada que negociar, nada que sentarme. Esa es una política que viene justamente desde el sector de la izquierda. Cuando Evo Morales estaba subiendo, dice, vamos a gobernar escuchando al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros no estamos confiando en... Es para hacerlo corresponsable. Es por hacerlo corresponsable de decir, pero si ustedes eran parte del sector... Y ahora, de todo este descalabro, Níbar, ¿dónde están los sectores que estaban cercanos al gobierno? Nos preguntamos, ¿no ve? ¿Dónde está el famoso pacto de unidad?
que son responsables de este descalabro de crisis económica y política que tenemos actualmente en el país. Porque ellos han sido cogobernantes, ya no han perdido esa esencia de ser fiscalizadores, Aníbal. Correcto. ¿No? Han negociado. Han hecho el papel de juez y parte. Claro, han negociado. Que ni siquiera jueces. La responsabilidad, porque los sectores que apoyaban a la Central Obrera han confiado en la Central Obrera, que el objeto de la Central Obrera, ¿no ve? La esencia de la Central Obrera boliviana era la defensa de los trabajadores. Claro. Vuelvo a decir, la Central Obrera ya no tendría que salir a decir ni pío, porque la Central Obrera ha permitido de que el empleo, ¿no?, se degenere a tal sentido de que en Bolivia no hay calidad de empleo. Casi el 90% de las fuentes laborales son prácticamente, se han vuelto de manera, ¿cómo me explico esto? Se me fue de la parte, son informales. Claro, ¿no? O sea, se juega con el contrato. Claro. Se generan artilugios en el contrato laboral para que ni la persona que es contratista ni el contratado se genere después una sanción o una punidad si es que se falta a los derechos laborales que ya están instituidos. Claro. ¿Cuáles son los derechos laborales? Bajo esos derechos laborales se han perdido, bajo lo que tú acabas de mencionar, contratos que prácticamente se manejan a artilugio. Claro, entonces ahí la Central Obrera ya es un fracaso. Correcto. Los sindicatos que también están llamados a defender al trabajador, ¿no?, a la fuente laboral, también han perdido. Porque justamente el Estado se ha defenestrado por esa pérdida de autoridad. El gobierno no ha sido capaz de tener una política manteniendo el principio de autoridad. Ha jugado con los derechos laborales. Claro. Y solamente poniendo el ejemplo de los derechos laborales, siguiendo con tu ejemplo. ¿Por qué? Algo que tú has debido notar y que seguramente la población también ha debido notar. Vas a una institución pública, ustedes vean, 3 meses está Juancito Pérez. Pasan los 3 meses, está Juana Azurduy. Pasan otros 3 meses, está Pancho Villa. O sea, los remueven porque quieren que todos participen de la torta estatal. Para que si el día de mañana, no, pero compañeros, si a ti te hemos dado trabajo, a ti también, aunque sea 3 mesecitos, pero te hemos dado. Seguí apoyando al gobierno y te vamos a dar los otros 3 meses que vienen. Han jugado con los derechos laborales y siguen instrumentalizando a la gente y a la población y a las organizaciones sociales. Esa es una lamentable situación. Bueno, seguramente esta semana vamos a hablar de estos temas. El otro tema que salió el fin de semana, lo de la justicia, que ya era los famosos secreto, audios, ¿no?, que ya era un secreto a voces. Esto ratifica y corrobora de que evidentemente el gobierno, en estos 20 años, el Poder Ejecutivo lo que se ha ocupado es de cooptar la justicia. Y cuando cooptas la justicia, le cortas el derecho a que tengas acceso a la justicia al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Porque ya este tipo de consorcios están digitados dependiendo de cuánto se le pone de plata o de qué beneficios y favores políticos van a gozar. ¿No? Entonces, estas cosas, tiene que haber un cambio de timón, vuelvo a decir, un golpe de tablero profundo en el país, más allá de la situación económica que es primordial. Pero no puede estar aislado estos temas que son fundamentales para rescatar al país, para rescatar a la patria, para que aquella persona que está hoy ejerciendo el poder de autoridad tenga respeto primero con la institucionalidad y segundo con los derechos de las personas. Esto de los famosos audios, Never, no es otra cosa que la reconfirmación de que no estamos en un Estado de Derecho. Claro, complicado. Buen descanso, buenas noches.